Saludos amigos de BPI TV, hacemos contacto informativo cuando son las 10:25 de la mañana. Esto que el día de hoy la Sociedad de Puericultura y Pediatría fijarán posición frente a la crítica situación que enfrentan los pacientes pediátricos. Vamos a escuchar declaraciones por parte de Juanides Urbina, presidente de la Sociedad de Puericultura. La terrible situación de la salud en Venezuela, especialmente la salud infantil, donde tenemos, de acuerdo al último reporte del Ministerio Popular de la Salud, que la mortalidad infantil aumentó en un 30% en relación al año 2015 al 16, que eso es el último reporte oficial. La mortalidad materna aumentó en un 60%, donde los hospitales venezolanos, de acuerdo a la encuesta nacional de hospitales que llevamos hace 4 años, reportan un déficit de camas hospitalarias de un 50% aproximadamente. Las unidades de terapia intensiva están prácticamente cerradas, un 60% en todos los hospitales de Venezuela. Si hablamos los equipos de rayos X, tienen un 65% de equipos de rayos X inoperativos. En cuanto a tomografía y resonadores magnéticos, están en un 95% sin funcionar en los pocos lugares donde los hay en Venezuela. Cuando vamos a la parte de nutrición, damos cuenta de que los niños en Venezuela hospitalizados no tienen dieta, sino que comen eventualmente, dicho por las mismas madres del Hospital de Niños JM Los Ríos, que lo que comen es arroz solo sin sal, o pasta sola sin sal, o arepa, que ya llaman la viuda porque una arepa sola y sin más nada. No puede ser que un hospital como el Hospital de Niños JM Los Ríos esté en las condiciones que estamos diciendo. Y cuando hablamos del Hospital JM Los Ríos es porque es un centro de referencia nacional, pero cuando vamos a los hospitales del interior de la República, la situación es 3 veces peor. Ahí no hay ni siquiera laboratorio, no hay cómo hacer un diagnóstico específico, entonces nos quedamos solamente con la parte clínica, que es muy importante y la sabemos muy bien, pero cuando usted quiere hacer un trabajo de investigación, un reporte internacional o nacional, si usted no tiene los medios diagnósticos para aseverar que lo que usted pensó clínicamente es esta enfermedad, esos trabajos no tienen validez. Seguimos con un déficit de más de 80% en la parte de medicamentos a nivel hospitalario, además de la encuesta nacional de hospitales dicho por FEFARBEN. Tenemos en la parte de oncología un déficit de 75%, eso da cuenta de la cantidad de niños que ustedes han escuchado a través del año que han fallecido en el hospital de niños, que es la que tiene más resonancia, niños esperando un trasplante de médula ósea, niños que esperando un trasplante renal, o aquellos que tuvieron la fortuna de un trasplante renal, como la unidad de diálisis, en vez de 14 máquinas solo funcionan 7 y 8, no se les da la atención adecuada en el tiempo a esos pacientes y eso evidentemente impacta la calidad de vida. Igual con el laboratorio, tenemos un 43% de la parte de laboratorio de análisis en Venezuela inoperativo, y cuando hablamos de la parte de emergencia, más o menos un 60-65% son los déficits que hay a nivel nacional en la parte de emergencia. Quiere decir que si una persona llega a un hospital con un infarto, con una enfermedad cerebrovascular aguda, tiene el 40 y tanto por ciento de posibilidad de que no se le pueda hacer nada en un hospital porque los déficits van entre 60 a 65%. Entonces, no queríamos dejar pasar este cierre de año sin recordarle a la población venezolana las gravísimas condiciones que están en los hospitales, y quienes sufren esa gravísima condición son los pacientes que ameritan una restitución de su estado de salud, y evidentemente el personal de salud, médicos y enfermeras, bioanalistas, todos los que hacemos vida en el hospital, estamos siempre allí para darles la mano amiga, pero no solamente con la mano amiga es suficiente para salvar la vida de nuestros pacientes. ¿Qué estados serían los que representan mayor gravedad para el caso? Los mayor gravedad son el estado Amazonas, el estado Zulia, Mérida y por supuesto Falcón y Yaracuy, porque mal que bien la región central no está tan desasistida como el resto del interior del país. Hablando precisamente del estado Zulia, ¿cómo afectó la situación eléctrica de esa entidad al funcionamiento de los hospitales, en este caso pediátricos? Sí, los reportes que tenemos en los estados Zulia, que son 12, 14 horas sin luz, evidentemente con las plantas que tampoco funcionan adecuadamente, las plantas de electricidad de urgencia, eso hace que se retrase el tratamiento y diagnóstico porque hay que suspender intervenciones. Además no hay agua en los hospitales venezolanos también, más o menos un 45 a 50% de los hospitales venezolanos no tienen surtidos de agua. Afortunadamente hay algunos hospitales como el Hospital Vargas con la fundación, con la Asociación de Médicos Sin Fronteras, que lograron hacer un convenio y están mejorando la parte de agua, pero el 45 a 50% de los hospitales venezolanos ni plantas eléctricas funcionando, ni agua, y eso hace que se retrasen diagnóstico y tratamiento en nuestros pacientes. ¿Qué está pasando con la ayuda humanitaria? ¿No está llegando? La ayuda humanitaria está llegando en muy poca cantidad. La ayuda humanitaria debe ser básicamente en cantidad suficiente que frene rápidamente el sufrimiento, la mortandad de un
de un país que está en situación de necesidad de ayuda humanitaria, y en Venezuela se calcula más o menos que eran unos 600.000 personas de entrada, necesitando para frenar la mortalidad y el sufrimiento, y cuando uno oye los reportes apenas hablan de 10.000 personas, 5.000 personas, eso no es ayuda humanitaria. Entonces eso no se está haciendo adecuadamente, y de paso también hicimos una denuncia hace unos 15, 20 días de que en algunos hospitales están entregando la ayuda humanitaria que llega para los pacientes, los directores de hospitales entregan a título personal haciendo proselitismo político. ¿Eso en qué estado y en qué lugar está? Eso pasó específica, además que tenemos varios reportes de la Sociedad de Pediatría a nivel nacional, específicamente, yo lo viví en el Hospital de Niños J.M. Los Ríos. Se hizo la denuncia, la gente de UNICEF, quien tenía las cajas, también estaba al tanto de esa situación irregular, porque eso significa que están politizando la ayuda humanitaria, y deja de ser ayuda humanitaria para convertirse en limosna y favorecer a la persona o a la parte del gobierno que está haciendo este tipo de uso indebido. ¿Cuántos niños están en riesgo actualmente en el JM, y si tienen reportes también de niños en riesgo en otros hospitales? Mira, en el JM de 420 camas que éramos apenas funcionan 92 camas. Eso es una gran medicatura en el centro de Caracas. Todos esos niños que están en los hospitales, específicamente en el hospital de niños, que es la cifra exacta que tenemos, están en riesgo porque al no haber agua para lavar los pisos, ni baño suficiente, ni comida, ni dieta específica, ni tratamiento, todos esos niños que están hospitalizados, igual pasa con los adultos, están en riesgo porque se prolonga su estadía en los hospitales. Con la poca limpieza que hay en los hospitales también se infectan, que es lo que se llama enfermedades asociadas al cuidado de la salud. Entonces todo paciente que ingresa per se en un hospital está en riesgo. Ahora imagínense sin agua, sin electricidad, sin baño suficiente. Entonces son las infecciones cruzadas que se llaman. Las mamás del piso 4 tienen que bajar a bañarse, adultos y niños en el piso 1 cuando funciona y cuando hay agua. Entonces todo ese contacto de pacientes entre pacientes es lo que se llama infecciones cruzadas. Ante la crisis y la falta de respuesta gubernamental, ¿hay alguna propuesta para al menos el primer trimestre del año en que se pueda atender a estos hospitales de niños en el país? Sí, las sociedades científicas, la Sociedad de Pediatría, la Academia Nacional de Medicina, cada vez que hacemos una denuncia, hacemos por escrito, además hacemos propuestas. Hay los planes que los proponen las sociedades, pero no tenemos una resonancia, no hay eco en el Ministerio Popular de la Salud. No puede ser que un país como este, con las ingentes cantidades de dinero que han ingresado y siguen ingresando al país, tengamos los hospitales y a los pacientes en este sufrimiento tan extremo como estamos actualmente en Venezuela, que de hecho nos convertimos de una crisis humanitaria en una emergencia humanitaria compleja. Doctora, quizás usted nos pudiese hablar un poco sobre el tema de nutrición de los pacientes. A eso va. Esta semana, la semana pasada, mejor dicho, recibíamos algunas denuncias, por ejemplo, del Hospital Domingo Luciani, del área de pediatría, en el que la alimentación que se les está dando es arroz, harina, sin ningún otro componente, sin ninguna proteína, sin ningún otro ingrediente. Entonces, ¿cómo esto afecta quizás a la recuperación de un paciente, a la mejoría o al... Sí, yo soy la doctora Livia Machado, presidente del capítulo de Crecimiento, Desarrollo y Nutrición de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Bueno, primordialmente vamos a hacer un poquito de exponer algunas cosas. A nivel hospitalario, no hay un solo hospital en Venezuela que le ofrezca al niño la dieta adecuada que requiere, no solamente para mantenerse, sino para mejorar la condición de base. Ningún hospital está cubriendo ni siquiera el aporte calórico, mucho menos proteico. Diariamente nuestra Sociedad de Pediatría emite reportes de niños que siguen llegando en condiciones de desnutrición severa. Esta misma mañana recibimos 3 niños que venían, 2 de Yaracuy y 1 de Lara, que nos envían las fotos de niños con desnutrición severa por hambre. En Venezuela eso no lo veíamos hace 10 años, esa situación de deterioro en niñitos con marasmo, con kwashiorkor, con enfermedades tipo pelagra que no se veía en el país y que inclusive tuvimos que reeducar a nuestros médicos y a nuestros residentes en el tratamiento de esas enfermedades que no veíamos anteriormente. No hay un solo hospital que cubra los requerimientos proteicos y como ustedes saben, a nivel comunitario la situación es peor. La OCHA, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Ayuda Humanitaria, en marzo de este año dijo que había 1.3 millones de niños en situación de riesgo inmediato, menores de 5 años que ameritaban ayuda. Y ahorita las últimas cifras
cifras que emitieron las ONG que están ayudando con la parte nutricional a nivel de lo que es la UNICEF, solamente ha abarcado alrededor de 240.000 de esos niños. No tenemos las estadísticas nacionales. Y como ustedes bien saben, la primera propuesta que nosotros queremos darle o exigirle o de alguna manera solicitarle al Estado es que emita las cifras reales de la desnutrición infantil en Venezuela, porque no va a existir ningún programa acorde, completo y adecuado si no tenemos la cifra y no sabemos dónde vamos a intervenir y dónde se va a establecer toda esa ayuda humanitaria. El único plan que tiene el Estado de ayuda es el CLAP, y ustedes saben muy bien todas las denuncias que hay alrededor, y además de eso el deterioro de las mismas cestas que ellos están entregando, que ya cada vez vienen con menos aporte de proteína animal, lo cual significa que ni siquiera cubre los requerimientos proteicos y mucho menos los calóricos de un grupo familiar para 4 personas. Cuando la OCHA emitió esa cifra en marzo de este año, el dólar estaba de que había 1,3 millones de niños en situación de riesgo, menores de 5 años, que requerían intervención inmediata. Del 7 millones que ellos dijeron que estaban en situación de riesgo humanitario importante, que había que tener la intervención, 1,3 eran niños menores de 5 años, en una condición que ustedes saben de altísima vulnerabilidad, porque todo lo que los daña a ellos desde el punto de vista nutricional va a dejar secuelas, no solamente en el aspecto físico, sino en su desarrollo cognitivo. Ustedes saben que en Venezuela en este momento las últimas cifras de Cáritas establecen que el niño venezolano menor de 5 años ha perdido 8 centímetros las niñas y 5 centímetros de estatura. Así también ha perdido muchas condiciones de desarrollo de su corazón, de su hígado, del resto de su cuerpo e inclusive la parte cognitiva, lo cual que vamos a tener una población vulnerable y con la posibilidad de crecimiento y desarrollo muchísimo menor. Pero el punto es que en marzo de este año, cuando se emitió la cifra, el dólar estaba en 3.900. O sea que ahora, imagínense cómo estará la cifra con un 1000% de incremento del dólar. ¿Cuántas calorías, proteínas debería comer una persona, primero un niño y después un adulto, diario, y cuánto está comiendo? Bueno, en realidad la FAO acaba de establecer ahorita que los niños requieren un aporte de proteínas por lo menos de un 20% y simplemente en Venezuela ni siquiera se está cumpliendo un 5% en promedio. Eso lo acaba de decir la FAO ahorita. El aporte calórico en los niños va a depender primordialmente de la edad, porque cada niño va a tener alrededor de un requerimiento que puede estar entre 1.000 y 1.500 calorías, pero muy probablemente no es el aporte calórico, sino que ya aquí la mayoría de los niños no come 3 veces al día, muchos de ellos no están comiendo el desayuno, están comiendo 2 veces al día nada más, lo cual ayuda a la deserción escolar, ayuda inclusive a que no haya un buen desarrollo pondoestatural y mucho menos cognitivo. La plasticidad que tienen los niños es muy grande. Todos sabemos que eventualmente la intervención siempre va a ayudar, pero la intervención tiene que ser oportuna, apropiada y total. Mientras más rápido se haga, menos deterioro vamos a tener. Pero lo más importante es que el deterioro es por hambre, no es por otra condición. Y eso se puede corregir fácilmente si se abren las puertas para la ayuda humanitaria, pero una ayuda humanitaria real, bien establecida y bien coordinada. No parcial y mucho menos sin ni siquiera tener un mecanismo de respuesta ante esos mismos organismos que están dando ayuda, emitiéndole cifras y emitiéndole cómo de alguna manera se van mejorando esos niños que reciben la ayuda. La última vez que tuvimos cifras oficiales fue en el año 2009. De las condiciones nutricionales del país. Las otras cifras que tenemos son parciales, eventualmente algunas por Cáritas, otras que han salido a nivel de cada uno de los estados, pero la más importante fue la del 2009, la oficial. Bien, amigos de BPI TV, escuchamos declaraciones por parte de Unidades Urbina, quien es presidente de la Sociedad de Puericultura, y asimismo Livia Machado, presidente de la Caja de Nutrición. Estos ofrecían un balance anual referente en materia nutricional y hospitalaria del país. Ofrecían diferentes cifras, entre ellos que las unidades de terapia intensiva en el país, el 60% está cerrada, equipos de rayos X dañados en un 65%,
Asimismo, denunciaban que los niños hospitalizados no tienen una dieta balanceada. Estos, según denuncias de su madre, estarían comiendo arroz y pasta solamente con sal y asimismo arepa sola también. Indicaban que pese a la crítica situación que afrontan los hospitales en la ciudad de Caracas, en el interior, esta situación es aún peor. Estos hospitales no tendrían laboratorios. Asimismo, indicaban que hay entre un 60 y 65% de déficit nacional en materia de atender las emergencias. Apuntaban que los estados con un balance peor en materia hospitalaria serían Amazonas, Zulia, Mérida, Falcón y Yaracuy. Esta es parte de la información que manejamos desde la ciudad de Caracas, reportó Andrea Espinosa Martínez para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.